Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 66. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo segundo. La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución. Párrafo 57. La conciencia como llamada del cuidado. La conciencia llama al sí mismo del Dasein a salir de su pérdida en el uno. El sí mismo interpelado permanece indeterminado y vacío en su qué. La manera como el Dasein interpreta inmediata y regularmente lo que él es desde aquello de que se ocupa es dejada de lado por la llamada. Pese a ello, el sí mismo es inequívoca e inconfundiblemente alcanzado. No solo el interpelado es llamado sin acepción de persona, sino que también el que llama se mantiene en una notoria indeterminidad. No solo rehúsa responder a las preguntas acerca de su nombre, condición, procedencia y prestigio, sino que, aun cuando no se disimula en la llamada, tampoco ofrece la más mínima posibilidad de hacerse familiar a una comprensión del Dasein mundanamente orientada. El vocante en la llamada, esto pertenece a su carácter fenoménico, mantiene absolutamente lejos de sí toda manifestación de sí mismo. Va contra el modo de su ser volverse tema de contemplación o de discusión. La peculiar indeterminación e indeterminabilidad del vocante no es una nada, sino una nota positiva. Ella se da a conocer que el vocante se agota enteramente en su intimación a, que solo quiere escuchado en cuanto tal, sin que se añada ninguna palabrería acerca de él. ¿No sería entonces lo más ajustado al fenómeno que dejásemos de preguntarle al vocante quién es? Para el escuchar existentivo de la llamada fáctica de la conciencia, ciertamente, pero no para el análisis existencial de la facticidad del llamar y de la existencialidad del escuchar. Pero, ¿es necesario siquiera preguntar expresamente quién llama? ¿No surge en el Dasein la respuesta a esta pregunta en forma tan inequívoca como la respuesta a la pregunta por el interpelado en la llamada? En la conciencia, el Dasein se llama a sí mismo. Esta comprensión del vocante puede estar en mayor o menor grado viva en el escuchar fáctico de la llamada. Sin embargo, la respuesta de que el Dasein es a la vez el vocante y el llamado no es en modo alguno ontológicamente suficiente. ¿No está presente acaso el Dasein en cuanto interpelado de una manera diferente a como está en cuanto vocante? ¿No hará quizás de vocante el poder ser sí mismo más propio? Porque la llamada precisamente no es ni puede ser jamás planificada, preparada ni ejecutada en forma voluntaria por nosotros mismos. Algo llama, inesperadamente e incluso en contra de la voluntad. Por otra parte, sin lugar a dudas, la llamada no viene de algún otro que esté conmigo en el mundo. La llamada procede de mí y, sin embargo, de más allá de mí. Esta constatación fenoménica no debe dejarse de lado en la interpretación. Por lo demás, ella sirvió también de punto de partida para la interpretación de la voz como un poder ajeno que se alzaría dentro del Dasein. Siguiendo en esta dirección interpretativa, suele adjudicársele el poder constatado a un poseedor o se lo considera a él mismo como manifestación personal de Dios. O por el contrario, se intenta rechazar esta interpretación del vocante como manifestación de un poder ajeno, eliminando al mismo tiempo la conciencia en general mediante una interpretación biológica de ella. En su precipitación, ambas interpretaciones desatienden la constatación fenoménica. Este procedimiento se ve facilitado por una tesis ontológicamente dogmática que guía tácitamente el proceso. Lo que es decir, lo que es tan efectivamente como es la llamada, tiene que estar ahí. Lo que no se deja comprobar objetivamente como algo que está ahí, sencillamente no es. Frente a esta precipitación metodológica, es necesario no solo mantener lo fenoménicamente constatado, que la llamada, procediendo de mí y de más allá de mí, se dirige a mí,
sino también el bosquejo ontológico del fenómeno tal como allí se encuentra, es decir, como un fenómeno del Dasein. Únicamente la constitución existencial de este ente puede ofrecernos el hilo conductor para la interpretación del modo de ser de aquello que llama. ¿Nos muestra el análisis que se ha realizado de la constitución de ser del Dasein alguna vía para hacer ontológicamente comprensible el modo de ser del vocante y, consecuentemente, también el modo de ser del llamar? Que la llamada no sea realizada explícitamente por mí, sino que más bien algo llama, no autoriza todavía a buscar al vocante entre entes de carácter diferente al del Dasein. Sin duda, el Dasein existe siempre de una manera fáctica. No es un proyectarse desarraigado, sino que, al estar determinado por la condición de arrojado en cuanto a facticidad del ente que él es, el Dasein ha sido ya siempre y permanece constantemente entregado a la existencia. Pero la facticidad del Dasein se distingue esencialmente del carácter de hecho de lo que está ahí. El Dasein existente no comparece para sí mismo a la manera de un ente que está ahí dentro del mundo. Pero la condición de arrojado no adhiere tampoco al Dasein como un carácter inaccesible y sin importancia para su existencia. Como arrojado, el Dasein está arrojado en la existencia. El Dasein como ente que ha de ser tal como es y como puede ser. Que el Dasein fácticamente es, puede estar oculto en lo que concierne al porqué. Sin embargo, el qué mismo está abierto para el Dasein. La condición de arrojado de este ente pertenece a la aperturidad de la I y se revela constantemente en la disposición afectiva en la que cada vez el Dasein se encuentra. Esta lleva al Dasein con mayor o menor grado de explicitud y de propiedad ante el factum de que es y que como el ente que él es ha de ser en cuanto a poder ser. Pero regularmente el estado de ánimo cierra la condición de arrojado. El Dasein huye ante esta, buscando alivio en la presunta libertad del uno mismo. Esta huida ya ha sido definida como un huir ante la desazón que caracteriza desde lo más hondo el estar en el mundo en su aislamiento. Esta desazón se revela de un modo propio en la disposición afectiva fundamental de la angustia y, por ser la más elemental aperturidad del Dasein arrojado, lleva su estar en el mundo ante la nada del mundo, frente a la cual el Dasein se angustia en la angustia por el poder ser más propio. Y si el vocante en la llamada de la conciencia fuese el Dasein que se encuentra en lo profundo de su desazón, nada se opone a ello. En cambio, todos los fenómenos que hasta ahora han sido destacados para caracterizar al vocante y a su llamada, hablan en su favor. Nada mundano puede determinar quién es el vocante. Ese que llama es el Dasein en su desazón. Es el originario y arrojado estar en el mundo experimentado como un estar fuera de casa. El nudo factum que en la nada del mundo. El vocante no es familiar al cotidiano uno mismo. Es algo así como una voz desconocida. ¿Qué podría haber más extraño al uno, perdido como está en el variado mundo de los quehaceres, que el sí mismo aislado en la desazón y arrojado en la nada? Algo llama y sin embargo no ofrece para el oído atareado y curioso nada que pueda ser comunicado a otros y discutido públicamente. ¿Y qué podría relatar el Dasein en medio de la desazón en que se encuentra su ser al estar arrojado? ¿Qué otra cosa le queda sino el poder ser sí mismo, revelado en la angustia? ¿De qué otro modo podría haber una llamada sino intimando a este poder ser, que es lo único que para el Dasein está en cuestión? La llamada no relata ningún hecho. Ella llama sin ruido de palabras. La llamada habla de ese modo desazonante que es el callar. Y habla así tan solo porque la llamada no llama a entrar en la habladuría pública del uno, sino que, sacando de esta, llama al silencio del poder ser existente. ¿Y en qué se funda la desazonante, fría y ciertamente inevidente seguridad con la que el vocante acierta en el interpelado? Sino en que el Dasein, aislado de sí mismo dentro de su desazón, es para sí mismo absolutamente inconfundible. ¿Qué es lo que le arrebata al Dasein
tan radicalmente la posibilidad de malentenderse desde alguna otra parte y la posibilidad de desconocerse, sino el desamparo en el cual está abandonado a sí mismo? La desazón es el modo fundamental, aunque cotidianamente encubierto, del estar en el mundo. El Dasein mismo llama en cuanto conciencia desde el fondo de este estar. El algo me llama es una forma eminente del discurso del Dasein. La llamada templada por la angustia le hace posible por primera vez al Dasein proyectarse a sí mismo en su más propio poder ser. La llamada de la conciencia, comprendida existencialmente, da razón de lo que más arriba habíamos solamente afirmado, que la desazón acosa al Dasein y amenaza la olvidada pérdida de sí mismo. La afirmación, el Dasein es a la vez el vocante y el interpelado, ha perdido ahora su vaciedad formal y su aparente evidencia. La conciencia se revela como llamada del cuidado. El vocante es el Dasein que, en su condición de arrojado, estar ya en, se angustia por su poder ser. El interpelado es este mismo Dasein, en cuanto llamado a su más propio poder ser, anticiparse así. Y el Dasein es llamado por la llamada para que salga de la caída en el uno, ya estar en medio del mundo del que nos ocupamos. La llamada de la conciencia, es decir, esta misma, tiene su posibilidad ontológica en el hecho de que el Dasein, en el fondo de su ser, es cuidado. Y de esta manera, no hay necesidad de recurrir a poderes extraños al Dasein, y menos aún si se toma en cuenta que el recurso a ellos no solo no explica el carácter desazonante de la llamada, sino que más bien lo anula. No estará, en definitiva, la causa de las explicaciones erróneas de la conciencia en la miopía con que se ha procedido en la fijación del repertorio de los fenómenos que conforman la llamada, y en que tácitamente se ha tomado al Dasein en una determinación o indeterminación ontológica fortuita? ¿Por qué acudir a poderes extraños antes de haberse asegurado de que, desde el punto de vista de partida del análisis, no se ha interpretado en forma demasiado mezquina el ser del Dasein? Es decir, que no se ha entendido de partida como un fenómeno inicuo que de alguna manera se encuentra presente y está dotado de una conciencia personal. Y sin embargo, pareciera que al interpretar como poder al vocante, que mundanamente hablando no es nadie, se está reconociendo en forma imparcial algo que objetivamente se encuentra ahí. Pero, bien considerada, esta interpretación es solamente una huida ante la conciencia, una escapatoria del Dasein para alejarse furtivamente del fino muro que, por así decirlo, se interpone entre el uno y lo desazonante de su ser. Esta interpretación de la conciencia pretende ser un reconocimiento de la llamada, en el sentido de una voz que obliga universalmente y que no habla en forma puramente subjetiva. Más aún, esta conciencia universalmente válida es elevada a conciencia universal, que, por su carácter fenoménico, es un algo y un nadie, y que, por consiguiente, puede ser identificada con aquello que en el sujeto singular habla como este algo indeterminado. Pero esta conciencia pública, ¿qué otra cosa es sino la voz del uno? El Dasein no podría llegar a la dudosa invención de una conciencia universal si no fuera porque la conciencia es desde lo más hondo y en su esencia misma cada vez mía. Y esto no solo en el sentido de que lo interpelado es siempre el más propio poder ser, sino porque la llamada viene del ente que soy cada vez yo mismo. En la interpretación del vocante que acabamos de hacer, que sigue fielmente el carácter fenoménico del llamar, el poder de la conciencia no es menoscabado, ni se toma meramente subjetivo. Por el contrario, solo en ella lo inexorable e inequívoco de la llamada logra quedar al descubierto. La objetividad de la llamada se justifica en esta interpretación por el reconocimiento de una subjetividad, que es ciertamente refractaria al imperio del uno mismo. Sin embargo, a la interpretación que hemos hecho de la conciencia como llamada del cuidado, se podría contrapreguntar lo siguiente: ¿será sólida una interpretación de la conciencia que se aleja tanto de la experiencia natural? ¿Es posible que la conciencia funcione como intimación a despertar el más propio poder ser, siendo que inmediata y regularmente ella solo reprende y amonesta?
¿Habla la conciencia en forma tan indeterminada y vacía sobre un poder ser máximamente propio y no más bien de un modo determinado y concreto en relación a faltas y omisiones cometidas o por cometer? ¿De dónde procede la llamada interpelante? ¿De la mala o de la buena conciencia? ¿Aporta a la conciencia algo positivo o funciona tan solo críticamente? No se puede impugnar la legitimidad de tales reparos. Es justo exigir de una interpretación de la conciencia que se reconozca en ella el fenómeno, tal como se lo experimenta cotidianamente. Pero satisfacer esta exigencia no significa en modo alguno considerar la comprensión óntica y regular, la comprensión óntica y vulgar de la conciencia como la primera instancia para una interpretación ontológica. Y, por otra parte, los reparos recién mencionados serán prematuros mientras el análisis de la conciencia a que ellos se refieren no haya sido llevado hasta el final. Hasta ahora solamente se ha intentado retrotraer la conciencia como fenómeno del Dasein a la estructura ontológica de este ente. Esto había de servir como preparación para la tarea de hacer comprensible la conciencia como atestiguación en el Dasein mismo de su más propio poder ser. Ahora bien, lo que la conciencia atestigua solo llegará a su plena determinación una vez que se haya delimitado en forma suficientemente precisa el carácter que debe tener el escuchar, que concuerda adecuadamente con la llamada. La comprensión propia, consecuente con la llamada, no es un simple añadido al fenómeno de la conciencia, un suceso que sobrevenga y que pudiera también faltar. La experiencia plena de la conciencia no puede entenderse sino desde la comprensión de la llamada y a una con ella. Si el vocante y el interpelado son siempre el mismo Dasein de cada cual, entonces todo desoír de la llamada, todo mal comprenderla, constituye un determinado modo de ser del Dasein. Una llamada en el vacío, de la que nada se siguiera, es una ficción existencialmente inconcebible. Que nada se siga significa algo positivo en relación al Dasein. Y, por consiguiente, tan solo el análisis de la comprensión de la llamada puede conducir al tratamiento explícito de lo que la llamada da a entender. Pero solo con la precedente caracterización ontológica general de la conciencia está dada la posibilidad de concebir existencialmente la culpabilidad proclamada por la conciencia. Todas las experiencias e interpretaciones de la conciencia concuerdan unánimemente en que, de alguna manera, la voz de la conciencia habla de culpa.